Apreciados y respetados ajedrecistas, vamos a ver la partida temática número 2, en la que se plantea un gambito Pearce, código ECO C37. Se jugó entre Polasek y Karolyi en Praga en 1988. Vamos a empezar. E4, E5, caballo C3, caballo C6, F4, E por F4, caballo F3, G5. En esta ocasión la partida comienza como un gambito vienés, que transpone al gambito de rey, cuyo orden ya lo conocemos cuando vimos la teoría. En cualquier caso, vamos a verlo. E4, E5, F4, E por F4, caballo F3, caballo C6, caballo C3. Y en este orden, el gran maestro Gallagher menciona la posibilidad adicional de jugar D4. En lugar de caballo C3, jugar primero D4, perdón. Una jugada que la teoría considera dudosa, pero que a mí me parece interesante. Vamos a seguir un poco. D5, E por D5, dama por D5, alfil por F4, alfil G4. Aquí se debe de jugar caballo C3, pidiendo explicaciones a la dama negra. Es dudoso alfil por C7, ya que seguiría torre C8. Esta línea la vimos cuando estudiamos este gambito, y da buen juego a las negras. Luego jugamos caballo C3, seguiría alfil B4, alfil E2, enroque largo, enroque corto, dama D7, D5, alfil por C3, D por C6, dama por C6. Aquí no debemos de tomar el alfil. La jugada correcta es caballo E5. Dama C5, jaque, rey H1, alfil por E2. Se preguntarán por qué no captura la torre negra a la dama. Esto sería una jugada mala. Si torre por D1, alfil por G4, jaque, rey B8, torre A por D1, y si se fijan bien, las blancas tienen una gran ventaja. Entonces, después de rey H1, del blanco, no tomaremos la dama con negras, sino que jugarán alfil por E2, dama por E2, alfil por E5, alfil por E5, caballo F6, alfil por F6, G por F6, torre por F6, y la posición está más o menos igualada. Vamos a regresar a la partida. Después de G5 de las negras.
En este caso vamos a comenzar tal como empezaron los jugadores con el gambito vienés. E4, E5, caballo C3, caballo C6, F4, E por F4, caballo F3, G5, y aquí Polášek jugó D4. Una línea tipo gambito Allgaier es continuar aquí en lugar de D4, también con la alternativa de H4. G4, caballo G5, H6, caballo por F7, rey por F7 y ahora sí D4. Este gambito parece que está completamente refutado. Entonces, mejor que H4, D4. Seguirían con G4 y las blancas jugando alfil C4 han planteado el gambito Pearce, que es el que se produce en esta partida. G por F3 y aquí se juega el enroque corto. Las blancas tienen otras alternativas como dama por F3 o alfil por F4 que se estudiaron en la parte teórica. Nosotros vamos a ver en esta partida que se jugó con enroque corto. Y aquí hay que recordar lo que ya comentamos en la lección teórica. Caballo por D4. Un golpe realmente inesperado. Otras posibilidades del negro serían D6 o D5, pero no parece que puedan hacerle sombra a la textual. De este modo, las negras ganan el peón blanco con caballo por D4. Un peón esencial en todo el sistema, pues gran parte de la compensación que a las blancas esperan obtener de su sacrificio de pieza se basa en la creación de un fuerte centro móvil que ahora ya no existe. En la partida Polášek jugó alfil por F4. Aunque ya lo comentamos en la lección teórica, vamos a recordar por qué no puede jugarse aquí si caballo por D4, dama por D4. Por la excelente jugada negra, dama G5, con la tremenda doble amenaza de mate en G2 y alfil C5 ganando la dama. Imaginemos que ocurre esto, entonces la mejor defensa para el blanco, una vez se ha equivocado, sería torre F2. Evitando el mate, pero entonces, como habíamos dicho, alfil C5 y alfil por F4. Pues a cualquier desplazamiento de la dama, si retiramos la dama de la amenaza del alfil, simplemente seguiría el mate en G2. Entonces se jugó alfil por F4, alfil por D4, alfil por G5, caballo E7,
torre D1, aunque también disponen aquí las blancas de otra opción. G por F3, a lo que el negro respondería torre G8. Nosotros vamos a ver torre D1, alfil por F2 jaque, rey por F2, F por G2. Y las blancas han perdido un material considerable con posición ventajosa de las negras. Visto esto, vamos a regresar a la partida que nos ocupa. Aquí el negro jugó correctamente caballo por D4. Polasek se dio cuenta de que capturar el caballo era malo y por eso movió alfil por F4, alfil C5, y aquí el blanco tiene dos buenas alternativas. En la partida se jugó alfil por F7, pero disponían de otra jugada, desclavar el rey con rey H1, D6, alfil E3, alfil E6, alfil por D4, F por G2 jaque, rey por G2, alfil por C4, alfil por H8, dama G5 jaque, rey H1, alfil por F1, dama por F1, enroque largo, dama por F7, caballo H6, dama F6, intentando cambiar la dama negra, que es muy molesta, pero aquí se juega correctamente con la excelente dama G4, puesto que el caballo negro es tabú. Si se tomara, simplemente las negras darían mate con dama F3. Esto es un análisis de McDonald. Vamos a seguir con la partida. Alfil C5. Y las blancas no desclavaron al rey, sino que jugaron más fuerte con alfil por F7, jaque, rey por F7, alfil E3, rey E8, quitando el rey de la columna de la torre F. Sin embargo, otra opción que parece más arriesgada sería dama F6, seguiría caballo D5, dama E5, interesante, torre por F3, jaque, caballo por F3, dama por F3, nuevamente jaque, caballo F6, alfil por C5, D6, alfil B4, llegándose a una posición muy complicada. Regresemos a la posición que nos ocupa. Después de alfil E3, en la partida se continuó con rey E8, como había citado antes. Ahora vienen una serie de jugadas obligadas.
alfil por D4, dama por alfil por D4, jaque, dama por D4. Aquí lo mejor de las negras es dama F6. Las blancas deben retirar la dama. Por supuesto, tienen que evitar la simplificación. Entonces, la retirarían a dama D3. Sería malo E5 porque el negro obligaría a hacer el cambio de damas con dama B6. De este modo se liquidarían todas las esperanzas de las blancas. Hay que fijarse aquí un poquito y no jugar E5. Dama D3 parece la mejor casilla. Caballo E7. Torre por F3. Dama E5. Caballo D5. Y aquí las negras disponen de una humilde pero excelente jugada. C6. Esta jugada, además de expulsar al caballo blanco, habilita una casilla de escape al rey negro, o sea, C7. Aquí se continúa con caballo F6 jaque, rey D8, y aquí las blancas no jugaron suficientemente fuerte. Movieron caballo por D7. Mejores perspectivas ofrecían aquí las blancas. Torre D1, con algunos retorcidos detalles tácticos. Veamos si torre D1 las negras disponen de 3 jugadas. D5, veremos que es la peor de todas. Dama E6, regular, y la mejor defensa es D6. Vamos a ver cada una de estas 3 variantes. ¿Por qué es mala D5? Seguiría E por D5. Alfil F5. La perspectiva de ganar material es demasiado tentadora. Las blancas jugaron correctamente aquí, dama D2, dama por F6, D por C6 jaque, rey C7, dama F4 jaque, rey C8, C por B7 jaque, rey por B7, torre D7 jaque. Una jugada obligada, alfil por D7, de lo contrario el negro recibiría mate. Y dama por F6. Vamos a ver la otra línea a partir de esta posición. Jugó el blanco torre D1. Un poco mejor es dama E6. Seguiría caballo por D7. Y el negro bien puede capturar con alfil o con dama.
se considera mucho mejor capturar con la dama. Si capturamos con el alfil, veamos qué ocurre. Torre F6. Dama G4. Jugando con el tema de la desviación, torre F6, H3. El blanco intenta quitarle todas las casillas de la diagonal a la dama, amenazando mate. De hecho ya lo ha hecho. Entonces, única, dama por D1, jaque, dama por D1, y las blancas todavía tienen un ataque decisivo. Por tanto, después de caballo por D7, capturamos con la dama, dama por D7, dama F1, caballo D5, E por D5, C por D5, torre F D3. Con esta jugada se plantea una doble amenaza. Torre por D5 y dama F6 jaque. Vamos a ver la tercera opción a partir de esta posición. Sin duda la mejor, como he comentado antes, es D6. Como capturar este peón significaría entrar en un final perdido, ya que se cambiarían damas, entonces el ataque blanco, después de D6, observamos que ha llegado a un punto muerto. Simplemente el negro, sacrificando este peón, consigue una simplificación adecuada. Vamos a ver lo que ocurrió en la partida. Habíamos quedado en la jugada 16, rey de 8. Se jugó caballo por D7, es dudoso. Alfil por D7, torre D1, en este caso ya no resulta tan fuerte como antes. Aquí las negras pueden jugar dama E6, torre F6, dama G4, H3, y llegamos a la posición anterior, en donde la dama negra tiene que sacrificarse por esta torre. Para evitar esto, hay que jugar, de hecho es lo que se hizo en la partida, y Caroli lo encontró, caballo de 5. E por D5. Las negras aquí no deben caer en el error de jugar dama por D5 para intentar cambiar damas, sino que deben capturar con el peón. ¿Qué ocurriría con dama por D5? Por la excelente jugada blanca C4. C4. Las negras continúan en su empeño de cambiar damas, pero no resultaría buena. Si dama por D3, torre F por D3, y parece que el alfil negro se va a perder.
Por tanto, aunque quisieran cambiar damas, no es correcto hacerlo. Mejor dama C5, jaque, y aquí el negro dispone de una excelente, el blanco, perdón, dispone de una excelente jugada. Torre F2. Tapando el jaque e intentando hacer triple batería en la columna D. Dama E7 defendiendo el punto D7 y, como he comentado, torre F de 2. Luego aquí jugaremos mejor capturando con peón. C por D5. La partida siguió torre E3, dama D6, C4, dama C5, amenaza insistir sobre la clavada. Esta torre se considera clavada, entonces amenaza el negro, torre E8. Aquí lo más sencillo simplemente es desclavar el rey. Rey H1, torre F8, C por D5, y aquí el negro dispone de una excelente jugada defensiva, que además pone punto final a la ofensiva blanca. Dama B5. Excelente. Las blancas forzosamente deben defender la primera línea, ya que se amenaza aquí mate. Es obligada dama B1. Por tanto, un error sería capturar este peón. Dama por D4. Simplemente, como he comentado antes, porque se daría mate tanto con la dama como con la torre. Vamos a ver dama B1, C por D5, perdón, dama B5, me van a disculpar, pero sería mala aquí, dama D4. Yo había dicho dama por D4, pero esto es un error. Entonces, si dama D4, mate en F1. Continuemos con la partida. Dama B1. Aquí siguió torre C8, torre B3, dama E2, torre E1, dama F2, torre por B7, torre C2, torre G1, torre G8, la presión negra es brutal, dama F1, y aquí las negras dejaron pasar la oportunidad de ganar rápidamente, porque jugaron torre F8.
hubieran ganado de inmediato cambiando dama. Si dama por F1, torre por F1, torre G por G2, torre F7, aquí no hay que capturar este peón, sino jugar esta misma torre a D2, torre G D2, torre B por D7, jaque, rey C8, y para evitar el mate, las blancas deberían perder por lo menos una torre. Por ejemplo, defendiendo la primera línea blanca, rey por D7. Regresemos a la posición que se produjo en la partida. Tal y como se jugó torre F8, las negras conservan algunas posibilidades de victoria, pero en un largo y penoso final. Vamos a ver el desarrollo de toda la partida sin comentarios de una manera más rápida. Se desarrolló como sigue. Las blancas cambiaron damas, aminorando la presión sobre el rey. Torre F por F2, torre por A7, torre por B2, A4, alfil F5, torre G7, torre A2, H4, torre por A4, rey H2, torre por H4, jaque, rey G3, torre F, F4, torre A1, torre H, G4, jaque, torre por G4, obligada, torre por G4, jaque, rey F3, torre D4, torre A5, rey D7, rey E3, torre E4, jaque, rey F3, rey D6, torre A2, rey por D5, rey G3, rey E5, torre B2, rey F6, torre A2, rey G5, torre B2, torre D4, rey H2, torre D3, torre A2, torre C3, torre B2, alfil E4, torre E2, rey F4, torre F2, jaque, rey E3, torre F7, torre C2, torre G7, torre C6, torre A7, torre C2, torre G7, alfil G6, torre A7, rey F2, torre A4, torre B2, torre F4, jaque, rey E1, rey G1, torre E2, torre G4,
torre E4, torre G3, rey E2, torre A3, torre C4, torre A2, jaque, torre C2, torre A4, torre D2, torre F4, rey E3, torre F3, jaque, rey D4, torre G3, alfil E4, torre G5, rey E3, torre G3, jaque, rey E2, torre G7, torre C2, torre E7, rey E3, torre G7, torre C1, jaque, rey H2, torre A1, torre G3, jaque, rey F2, torre G7, torre A2, torre D7, torre E2, torre D1. Aquí por fin las negras capturan alfil por G2, torre D2, y aquí lo mejor es alfil F3. Con esta jugada las blancas se rindieron. Una partida larguísima de 79 jugadas. Me voy a despedir con unas palabras del gran maestro Emanuel Lasker. Una vez dijo: en el tablero de ajedrez luchan personas y no figuras. Hasta pronto, amigos.